Una edición más de su podcast Protección 360. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hoy comparto micrófonos y cámaras con Roy Sosa, él es gerente de desarrollo de negocios de Sagax. Roy, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ronnie? Gracias por la invitación y aquí estamos nuevamente para volver a hablar un poquito de seguridad ocupacional. Vamos a comenzar con esto que realmente es un tema bastante importante. Introducción, ¿sí? La presentación es cómo podría compartirnos, Roy, brevemente la trayectoria de un profesional como él en esta área tan diversa y cómo se involucra en temas de identificación de peligros y selección del equipo de protección para el personal EPP. Muy bien, Ronnie. Mi experiencia empezó hace 25 años con la compañía 3M como vendedor. Me inicié como vendedor en 3M y a través de los años fui moviéndome de posiciones hasta llegar a la posición que siempre soñé poder llegar a tener en 3M, que era llegar a ser un ingeniero de aplicación o un técnico de campo en las asesorías a nuestros clientes. Como parte de nuestro trabajo de ingenieros de aplicación, una de las facetas muy importantes es asesorar a los clientes en cuál es la solución adecuada del equipo de protección personal que requieren en las diversas tareas y trabajos que tienen los empleados o los colaboradores. Entonces, la evaluación de peligros es una parte sumamente importante en la selección del equipo de protección adecuado para el trabajador. Luego me llamó mucho la atención la carrera de seguridad ocupacional y yo soy ingeniero electromecánico de formación. Me preparé, 3M me ayudó a prepararme, sacar mi maestría, a estudiar en Estados Unidos como instructor de OSHA y la verdad adoro esta carrera porque es llevarle salud no al trabajador sino a familias, a núcleos familiares. Algo importante que Roy nos dice ahorita es que comenzó desde la parte de vendedor. Correcto. Conociendo los productos. Yo creo que esa parte de bagaje es importantísima porque conoces lo que estás ofreciendo y también lo que va a necesitar alguien al cual le vas a ofrecer un producto. Correcto. Sí, es sumamente importante conocer las necesidades que tienen nuestros clientes, nuestros trabajadores, el entorno laboral al cual yo voy a implementar un control, en este caso el equipo de protección personal, y también es sumamente importante conocer los equipos de protección personal, las certificaciones que deben de cumplir, las características ergonómicas que deben de cumplir. No es nada más llegar y decir, utiliza un respirador con un cartucho multigases porque me hablaste de un montón de sustancias químicas y no entendí nada, entonces toma esto. No se puede hacer así. ¿Por qué? Porque desde mi perspectiva, estás jugando con la salud de una persona. Esa persona podría ser un primo tuyo, un hermano, una hermana, tu papá, etcétera, etcétera. Entonces hay que actuar de una manera muy ética cuando estás sugiriendo qué equipo utilizar en determinado ambiente laboral. Ética que puede llegar a tener un líder. Para vos, ¿qué es ser líder en la identificación de peligros y en la selección adecuada del EPP en este entorno laboral? Para mí, ser un líder en la identificación de peligros y enfocándonos en que yo soy un profesional en una compañía determinada es conocer, primero que nada, todos los procesos en los cuales voy a estar inmerso yo tomando decisiones o liderando un equipo de seguridad ocupacional. También es importante que ese liderazgo sea alimentado por la retroalimentación de los trabajadores que están el día a día enfrente de los peligros a los cuales yo me estoy enfrentando y para los cuales yo necesito identificar qué está sucediendo. Y también es muy importante que esa planificación, ese trabajo de identificación de peligros como líder se ha hecho en el campo, no se ha hecho en una oficina. Lógico, hay que hacer una parte en una oficina de análisis de ciertos documentos, pero cuando haces un análisis de peligros tienes que ir al campo, hablar con el trabajador, entender qué está haciendo, comprender cuáles son las tareas, porque a veces pensamos en el soldador. Ese es el trabajo, soldador, es el título que tiene. Pero ¿qué tareas tiene que hacer un soldador para, por ejemplo, hacer una pala de un cargador? Hay muchas tareas que a veces nada más la vemos desde 30,000 pies, soldador, y las personas lo que piensan es daños a los ojos por la radiación que hay. Pero ¿qué otras tareas tiene que hacer ese soldador para terminar el trabajo que se le asignó? Hacer una pala para un cargador.
desde que llega a su trabajo y hasta que sale. Correcto. Le dan la alarma de salida. Sí, puede ser que ese material, ese acero que él tenga que soldar, viene sucio. Entonces él tenga que llevar un proceso químico de limpieza de la superficie que va a soldar. Y eso no se toma en cuenta cuando estoy haciendo la valoración de los peligros a los cuales él se va a exponer. Vamos a hablar sobre la definición y el contexto, sí. ¿Cómo Roy define la identificación de peligros en el lugar de trabajo y por qué es crucial para la seguridad de los empleados? Esto es algo muy importante porque todos los días mueren miles de personas alrededor del mundo a nivel laboral. Y estoy enfocándome nada más en las muertes, pero también hay accidentes que causan lesiones incapacitantes y también hay casi o cuasi accidentes que muchas veces no son reportados, entonces no hay un control de esas situaciones. Cuando yo hablo de identificación de peligros, es un proceso estructurado para la identificación de los peligros que existen en el lugar de trabajo y los posibles daños que puedan ocasionar al trabajador. ¿En qué me va a servir eso? Me va a servir para eliminar, en el caso que se pueda eliminar el peligro, que a veces es muy difícil, pero voy a eliminar el riesgo bajando la probabilidad de que esa persona utilizando un equipo o un control adecuado, en este caso equipos de protección personal, porque hoy es el tema que vamos a desarrollar, utilizando los equipos de protección adecuados para disminuir el posible daño que ese peligro, que ese agente me puede ocasionar al trabajador en este caso. Hay un porcentaje, se pueden medir en cuanto al momento en que yo ya utilizo estos productos de seguridad personal. Sí se puede medir. Hay factores que yo puedo medir, como pueden ser el reporte de enfermedades o molestias o sintomatología a nivel respiratorio. Pensemos en un respirador. Hay una enfermedad que se llama fiebre de humos metálicos en los soldadores, que cuando un soldador se expone mucho a este tipo de humos metálicos, él va a desarrollar una sintomatología muy semejante a la de una gripe. Muy semejante a la de una gripe por ejemplo, cuando te va a dar gripe, que te sentís dolor cansado, de cabeza, secreciones, y él va al departamento médico y si no hay una buena valoración a nivel laboral médico, puede detectarse de que te va a dar gripe. Y ojalá sea el viernes que llega al departamento médico el jueves, entonces él va a tener, si trabaja hasta el viernes soldando, va a tener sábado y domingo y van a desaparecer la sintomatología. Entonces nunca hubo una relación entre su peligro laboral, humos metálicos, que fueron introducidos al cuerpo humano a través de la vía respiratoria, y la sintomatología real, que es porque me estoy exponiendo a un humo metálico y no tengo un equipo respiratorio adecuado. Ahora sí, identificamos los peligros, por ahí vamos bien. Pero ¿cómo entonces hago una selección del EPP? Aquí está el problema, ahora sí. ¿Cuál es el EPP que necesito? Aquí es donde viene la magia de todo esto y donde viene la experiencia del asesor que te está ayudando para la selección de los equipos, porque relacionado al peligro que yo tengo, y cuando hablamos de peligros hay 12 diferentes peligros que podemos caracterizar muy fácilmente. Y lo importante de esto, Ronnie, es la caracterización, como lo decía, del peligro, el entorno laboral, la fisiología de la persona también. Hasta eso. Porque los equipos de protección personal tienen sus medidas, tienen sus tallas. Un respirador lo podemos encontrar en talla S, en talla M, en talla L. Un arnés también tiene tallas. Los zapatos tienen tallas. Los tapones no tienen tallas, pero sí tienen diferentes tamaños o modelos. ¿Saben los trabajadores acerca de esto? Y te lo pregunto directamente. He visto a personas que tal vez tienen un peso mayor o un peso menor con el mismo arnés. El mismo arnés, sí, por ejemplo. No lo saben y realmente no lo... No lo tienen que saber. Si son trabajadores con esa chispa de investigar, de preguntar, ¿por qué me estás dando esto? ¿Por qué me debo de poner esto? Sí lo preguntan. Y sí también me he encontrado trabajadores educados en ese sentido. Pero yo podría decir que
más de un 50% de los trabajadores no saben que los respiradores tienen talla, que los arneses tienen talla. Por lo general, que los equipos de protección auditiva deberían de probarse para ver si realmente en su canal auditivo ajustan bien o no. La importancia del ajuste de cada equipo es muy importante. Pero yo podría decir que más de un 50% de los trabajadores no saben esto. ¿En quién recae entonces esa responsabilidad? Esa responsabilidad debería recaer, uno, bajo la persona encargada de la selección de los equipos en la empresa, o sea, el ingeniero de seguridad ocupacional, y dos, el asesor que le está ayudando o que está asesorando para seleccionar ese control de equipo de protección personal adecuado para su población de trabajadores. Puede ser el vendedor, puede ser la empresa que está dando ese servicio. Sí, podría ser la empresa que está brindando ese servicio, podría ser, en este caso, el vendedor de la empresa que va y asesora. Para mí, los vendedores de equipos de protección personal, y siempre lo he tenido en mi mente, es que ellos deben de ser asesores, porque con asesoría adecuada vas a ganar la venta. Claro, claro. Enfoquémonos sistemáticamente. ¿Cómo evaluar los peligros y seleccionar ese EPP? Ok, lo primero que se tiene que hacer es hacer una revisión de la documentación que yo tenga en mi empresa. Por ejemplo, accidentes, incapacidades. Luego de eso, o reportes de casi accidentes también, que eso es muy importante. ¿Y qué es un casi accidente? Que iba caminando y por una pasarela y me tropecé y me agarré de las barandas. No me caí. ¿Eso lo reportan en las empresas? Muchas veces no lo reportan. El mismo trabajador no lo reporta. Entonces, lo primero es hacer ese análisis, luego seleccionar cuáles son las tareas más peligrosas que tengo en mi lugar de trabajo y hacer un plan estratégico de cuáles voy a ir a evaluar bajo un orden de... Esto se llama como la valoración del riesgo, que es una fórmula matemática de la probabilidad de que X evento pueda suceder por la severidad que ese peligro de que ese riesgo ocasione en el cuerpo del trabajador. Entonces ahí vas a tener un mapa, una matriz con valoración en puntaje y puedes ponerle tu puntaje. ¿Y qué es lo recomendable? Yo como encargado de seguridad ocupacional ponerme en mi oficina solo a hacerlo, sino tener la documentación, también sentarme con un grupo multidisciplinario y también con el trabajador, que es el que está el día a día ahí, y poder hacer esa valoración en conjunto y empezar a hacer, ok, ya tengo la valoración en mi matriz de riesgo y ya puedo decir, ok, voy a ir a fundición, voy a ir a, no sé, pintura, voy a ir al área de soldadores, a hacer la valoración de las tareas. En el campo. En el campo. ¿Y qué es ir al campo y hacer la valoración de las tareas? Es ir a ver al trabajador desde que inicia su tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4 y trabajarlos por tareas, ver cuáles son los peligros, ver cuáles son los controles, ver si esos controles son realmente eficientes y si no son eficientes, ver cuáles son las medidas de control que voy a implementar. Creo que el tema es bastante más amplio. ¿Qué les parece si hacemos una pausa y regresamos con los análisis de esos peligros? Roy Sosa con nosotros. Qué dicha que aguardó por nosotros. Vamos a continuar con Protección 360. En esta parte de la entrevista a Roy Sosa, principios para la identificación de peligros y la selección del EPP. Análisis de peligros. Bueno, ¿cuáles son los principales tipos de peligros? ¿Cómo se pueden identificar en el lugar de trabajo? En mi lista tengo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y mecánicos. Perfecto. Sí, Ronnie, cuando hablamos de peligros, hablamos de aproximadamente 12 diferentes peligros. Hay diferentes herramientas. Una herramienta que casi no se utiliza mucho es la rueda de la energía, donde nos va a caracterizar los diferentes, nos va a decir cuáles son los peligros que podemos tener. Podemos tener peligros de sustancias tóxicas, podemos tener peligros, por inflamabilidad y fuego, podemos tener peligros de presión. ¿Y a qué me refiero de presión? No es presión alta ni presión baja, ¿verdad? Es la presión que pueden llevar tuberías, que puedan llevar mangueras, eso es energía que queda ahí almacenada y muchas veces... Puede explotar. Puede explotar. Un mal fitting en una manguera a alta presión puede explotar y puede causar lesiones en un trabajador. Podemos tener peligros por temperaturas altas o por temperaturas bajas, podemos tener peligros eléctricos, podemos tener peligros explosivos. O sea, tenemos diferentes tipos de peligros ergonómicos, que hoy en día con el home office
Es muy, muy común ver personas con muchas lesiones musculoesqueléticas. O sea, vamos a trabajar a la casa Ajá. muchas veces pensando que hay menos riesgos de peligro y tenemos más incidentes. Sí, debido a que las estaciones de trabajo no están diseñadas bajo un concepto ergonómico. El concepto ergonómico dice que la máquina, o en este caso en mi estación de trabajo, se tiene que ajustar a mí como usuario y no yo al escritorio, no yo a la pantalla, no yo a la silla, que es siempre lo que hacemos. Bueno, en pandemia muchas organizaciones apostaron por esta ergonomía y por la tranquilidad de la empresa hacia sus colaboradores. Correcto. Invirtieron mucho dinero en decirles, mira, esto es lo que tenés vos para hacerte tu propia oficina en casa. Correcto. Ok, hablando precisamente de las organizaciones, ¿cómo se realiza una evaluación eficaz de estos peligros? Pues las organizaciones, las empresas, las industrias son seres vivos. ¿Por qué? Porque hoy puedes estar produciendo un producto con determinadas sustancias químicas y mañana resulta que ese producto aumentó la demanda del producto, entonces las condiciones que existían de peligro o concentraciones de contaminantes en el ambiente laboral van a aumentar debido a ese aumento de producción. También resulta que voy a hacer un nuevo producto en la misma línea y no modifiqué las condiciones de la línea. Y ese producto tiene una sustancia que puede ser cancerígena. O en una construcción, en las construcciones los ambientes laborales cambian todos los días. Porque hoy tienes un piso encima tuyo y mañana puedes tener que hacer un hueco en ese piso. Y hay gente trabajando debajo tuyo. Entonces es muy importante que las compañías y los departamentos de seguridad ocupacional tengan mapeados sus procesos y estén informados de los cambios que puedan sufrir esos procesos, introducción de nuevas sustancias químicas, modificaciones en las áreas de trabajo. ¿Y qué me puede traer una modificación en un área de trabajo? Que el área de trabajo se vuelva menos ventilada. Entonces, claro, ¿qué va a pasar si yo tengo contaminantes respiratorios ahí? Va a aumentar la concentración de los contaminantes porque no hay una ventilación adecuada. Entonces es muy importante que las empresas tengan esa política de valorar los peligros continuamente y de mantenerse en comunicación con los departamentos involucrados, producción, logística, etcétera, etcétera. Ventas. ¿Por qué? Porque si aumentan las ventas, tengo que tener más producción. Entonces es muy importante eso. Hablando precisamente de el comprar, el obtener o seleccionar incluso el EPP adecuado, ¿cuáles son estos criterios claves que tenemos que saber? Sí, eso es muy importante. Cuando yo compro un equipo de protección personal, lo primero es que el equipo tiene que estar diseñado para el peligro que yo voy a atenuar o que voy a tratar de minimizar las posibles causas o efectos negativos que ese trabajador, por estarse exponiendo a ese peligro, pueda tener o puedan disminuirse con un uso adecuado del EPP, del equipo de protección personal. 2, las certificaciones que debe cumplir el EPP. Los EPPs tienen diferentes certificaciones de calidad, de pruebas que se hacen también para verificar que para lo que fue diseñado el equipo de protección personal realmente lo resista. Luego, la ergonomía del equipo de protección es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo un equipo de protección personal que es ergonómico, que es de materiales suaves, que se amolda bien, por ejemplo, a la cara, que si el arnés tiene cintas que tienen aisladores de presión a las piernas o a los hombros, ¿qué va a pasar? Lo voy a utilizar con mayor aceptación como trabajador. Si uso unos zapatos que tienen puntera de acero, no es de compuesto, van a ser más pesados, por ejemplo. Que están más peligrosas. Que hasta son más peligrosas las de acero, porque no son dieléctricas. Entonces, yo tengo que también ver la parte ergonómica. Luego también tengo que valorar el lugar a dónde va a trabajar esa persona, porque si es un lugar donde es muy caliente, donde hay poca ventilación, tengo que seleccionar el equipo también tomando en cuenta las condiciones ambientales de temperatura o estrés térmico que se pueda generar. Luego la compatibilidad de los equipos. Puede ser que tenga un trabajador que tenga que utilizar casco, orejeras, anteojos, respirador. Ya hay equipos que vienen con toda esa protección integrada. En lugar de comprar yo un casco, por allá compro unos lentes, por allá compro unos tapones o unas orejeras o un respirador. Ya hay equipos, ya hay tecnología que me incluye todo el equipo.
Entonces es muy importante. Y para mí, otro factor muy importante en esto es hacer al trabajador parte de la selección. Y durante todos estos 25 años que siempre he trabajado en este ámbito, siempre cuando van a comprar un equipo de protección personal, les digo, prueben el equipo, traigan al trabajador, le explicamos qué vamos a hacer, le explicamos para qué es el equipo y que lo pruebe y preguntarle cómo lo sintió. Roy, y esto me llega una pregunta a la mente. ¿En algún momento un trabajador es tan honesto que te dice, no, esto no me sirve para nada porque, vamos a ver, no puedo, unos guantes, no puedo hacer mi labor para lo que fui contratado porque los guantes más bien me están estorbando? Me cuidan, sí, pero me están estorbando. Sí. Hay trabajadores que te dicen, estos guantes no me ayudan a sentir el tacto bien de la pieza que yo tengo que trabajar, o estos guantes son muy incómodos, o este arnés me aprieta mucho, o estos zapatos son muy pesados. Sí lo hay, sí lo dicen. ¿Cómo influye el tipo de actividad y el nivel de exposición en la selección de este equipo de protección personal? Eso tiene una influencia directa, dependiendo de la actividad que estés haciendo. Por ejemplo, si vas a utilizar un guante para una actividad donde hay un peligro por alta temperatura, por contacto, por convección, pues yo necesito un guante específico para ese tipo de peligro. Sigamos analizando esa actividad. Es un trabajador de una fundidora que tiene que sacar material o mover ollas calientes con un elemento especial para subir ese metal fundido, pues él necesita protección respiratoria. No le vamos a dar un respirador que él lo va a sudar y que se va a colapsar. Entonces un respirador debería ser un respirador de una pieza facial resistente a la temperatura, o un respirador que me pueda ayudar a bajar la temperatura interna del trabajador debido a su entorno de alta temperatura. O sea, es directamente influenciado por las condiciones en las cuales yo voy a trabajar. Hablemos de normativas aplicables que tenemos que considerar para así garantizar que ese EPP sea el adecuado. Muy bonitos, precios, bueno, asequibles, pero ¿es el adecuado? Sí, esto es muy importante. Cuando pasó lo del COVID, se dio una importación muy grande de equipos que no cumplían con las certificaciones. Vieras que ahora que hablabas precisamente de la selección del EPP, pensé precisamente en las mascarillas, por ejemplo, los respiradores. A nosotros nos vendían algo que era lo que había. Roy, tampoco teníamos así como la etiqueta donde decía para qué servía, y mentira que todos estábamos pensando en si era lo que necesitábamos. Sí, las certificaciones son muy importantes, tanto como también los certificados de calidad de los equipos. Cuando hablo de equipos de protección personal, tenemos dos grandes certificaciones que son las más conocidas en nuestro entorno de la región, que son las certificaciones europeas y son las certificaciones americanas. Cuando hablo de certificaciones americanas, siempre voy a tener un equipo de protección contra caídas, voy a tener que buscar una certificación ANSI. Y por ejemplo, en caídas ANSI Z359, que es la madre de la certificación en los equipos de protección personal contra caídas. Cuando hablo de protección respiratoria, pues hablo de NIOSH 42CFR84 y a nivel europeo la EN 149. ¿Qué ha pasado? Que los mercados se han internacionalizado, se han abierto, y también tengo otras normativas coreanas, normativas chinas, que son normativas que prueban los equipos. Pero siempre es importante buscar esas certificaciones, verificar que los equipos realmente sean equipos que cumplan esas certificaciones y no comprar equipos por precio nada más, sino deben de cumplir las certificaciones y deben de cumplir también las certificaciones de calidad como ISO 9000, un ejemplo, que es la más conocida. Roy, porque conozco también de su actividad de ejercicios, es ciclista. En las bicicletas hay componentes. Los componentes tienen que tener cierta familiaridad, o sea, que sean compatibles entre sí. En el EPP también surge esta necesidad. Sí. Hay equipos de protección personal que ven más importante la compatibilidad que en otros. Por ejemplo, si yo hablo de un respirador, una pieza facial de marca X, tiene que ir con cartuchos de marca X.
No puede ser que yo tenga una pieza facial de marca X y le ponga cartuchos de marca Y, porque va a haber una incompatibilidad, primero que nada, en el montaje de los cartuchos. Y luego, cuando uno certifica, los fabricantes certifican un equipo de protección respiratoria, certifican el conjunto. ¿Qué es el conjunto? La pieza facial, los cartuchos. Entonces, si yo rompo esa compatibilidad de marca, pierdo la certificación. Ahora bien, hablemos de otro ejemplo, los equipos de protección contra caídas. En protección contra caídas se habla del ABC de la protección contra caídas, que es el arnés, el conector al punto de anclaje y el punto de anclaje. Mientras todos cumplan con la norma ANSI Z359, no hay ningún problema. Yo puedo utilizar marca X, Y o Z. Mi arnés es marca Y, pero tengo un conector a punto de anclaje que es marca Z, pero cumple con la última certificación de ANSI Z359, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que se tiende a hacer? Que la ABC sea la misma marca. Para no, a los departamentos de compras es más fácil eso, claro, comprar una sola marca y comprar tres marcas diferentes. Y se terminan casando con la marca. Y se terminan casando con la marca, pero no es a nivel de protección contra caídas, eso no es una limitante. Es muy preocupante a nivel de protección respiratoria y esa práctica se dio en algunos casos en la región. Roy, ¿cómo se realiza la integración de diferentes tipos de equipo de protección personal? Digo, protección ocular, respiratoria y hasta de nuestros oídos. Es una pregunta muy interesante porque yo puedo partir de la compatibilidad de los EPPs. Entonces, si yo tengo que utilizar casco en un entorno laboral como en una cementera que tiene que utilizar casco, pues yo tengo que utilizar protección auditiva. Entonces puedo utilizar o tapones, dependiendo del nivel de ruido que tenga cada área de donde el trabajador vaya a estar elaborando, o puedo tener que utilizar orejeras. Entonces, ¿qué busco? Unas orejeras que sean compatibles con el casco. Bueno, pero además tengo que utilizar lentes. Ok, bueno, entonces los lentes tienen una patilla que puede romper el sello de la orejera. Entonces, ¿qué debería buscar? Unos lentes que tengan patillas delgadas para que me rompa lo menos posible el sello. Roy, pero es que vieras que solo consigo lentes de patilla redonda, entonces me rompen el sello. Ok, entonces pasamos al siguiente nivel. Le doy un equipo ya que viene con toda la protección integrada. Protección respiratoria, protección visual, protección para la cabeza, protección auditiva. Y esos equipos vienen con turbinas que toman el aire del medio ambiente, entonces lo filtran ya. Y ese estrés respiratorio que puede generarse por una actividad de estar levantando sacos y moviéndolos, disminuye. Su tasa respiratoria va a disminuir, porque tal vez esa ventilación me hace que yo me agite menos. Vamos a continuar. Yo espero que usted se quede ahí. Estamos hablando con Roy Sosa. En la siguiente etapa de este podcast, vamos a hablar de la clasificación y los tipos de EPP. Ya volvemos. Volvemos con Protección 360. En este momento, clasificación y tipos de equipo de protección personal. Bueno, protección para la cabeza. ¿Cuáles son los peligros más comunes en nuestra cabeza y qué tipo de protección es la que necesitamos? Ok, cuando hablamos de protección para la cabeza, los peligros más comunes que podemos encontrar son los impactos. Golpes. Golpes. Algo que caiga de la altura. Algo que caiga, algo que yo vaya caminando y no vea y me golpee la parte superior o la parte lateral. Principalmente esos son los peligros. Caída de objetos también. A veces no pensamos en la caída de objetos y en las construcciones o cuando se está haciendo un mantenimiento de una compañía, un objeto puede ser un proyectil. O sea, depende de la altura donde caiga y la masa que tenga, eso se puede convertir en un proyectil que hasta te puede destruir el casco. Depende de la altura a la que caiga. Entonces, siempre es importante tener en cuenta que en cualquier lugar donde yo tenga ese tipo de peligros, de golpes a la cabeza, debo utilizar un casco. Hay diferentes tipos de casco, tipo 1, tipo 2. El tipo 2 es el casco principalmente que me brinda las protecciones laterales y superiores. El tipo 1 también es el casco que nada más me brinda la protección en la parte superior. Entonces hay que saber y qué normas deben de cumplir. Por ejemplo, ANSI Z89, que es la norma americana para los cascos. Y también hay peligro de roce en ciertos lugares cuando yo trabajo en mantenimiento, de rozar un cable eléctrico. Entonces también los cascos me protegen contra posibles descargas eléctricas. Son cascos, tienen que cumplir con ciertas capacidades dieléctricas. Hemos visto hasta tipos de
modelos, estilos. Ajá. Hasta un sombrero Ajá. es un casco. Ajá, sí. También tenemos los cascos de ala ancha. Los cascos de ala ancha se acostumbraban mucho a utilizarse en minería para evitar que el agua dentro de los túneles donde están los mineros trabajando les pueda caer, para que los proteja un poco del agua. Y también se utiliza mucho en los linieros o en trabajadores de líneas de alta tensión, se utilizaban mucho antes para protegerlos un poquito del sol. Entonces también es muy común ver ese tipo de casco. ¿Qué peligros nos vamos a encontrar para que necesitemos protección ocular y facial? Ok, la protección ocular y facial siempre va relacionada también con los peligros respiratorios. Entonces, cuando yo tengo partículas en el ambiente, yo voy a tener partículas que pueden ingresar a mis ojos. Cuando estoy trabajando con sustancias químicas, voy a tener salpicaduras de sustancias químicas. Cuando estoy trabajando en operaciones de soldadura, voy a tener radiación, entonces tengo que proteger mis ojos. Cuando estoy trabajando también con gases, hay gases como el amoníaco que me van a irritar mis ojos. Cuando estoy haciendo esmerilado, voy a tener también partículas que pueden salir disparadas a gran velocidad e impactar mis ojos. Entonces, yo diría que los peligros a nivel ocular son de impacto por sustancias químicas, y ahí vamos a tener polvos, y vamos a tener gases, vamos a tener vapores, y los peligros mecánicos también, ¿verdad? Químicos, mecánicos, biológicos. ¿Cómo se selecciona entonces el equipo para estos posibles peligros? Vamos a lo que hablamos al principio. Vamos a lo que hablamos al principio, que es el análisis de peligro, la caracterización del peligro, cómo está el peligro presente en mi ambiente laboral y qué probabilidad tengo de exponerme a ese peligro. Entonces, siempre tengo que hacer la evaluación de peligro para seleccionar, en este caso, el lente adecuado. Es muy común ver personas que utilizan lentes y nunca miden cuánto es utilizan lentes que les quedan muchos espacios entre el pómulo y el lente y por ahí pueden ingresar partículas. O, ¿por qué nace la protección lateral en los lentes? Porque en la década, finalizando la década, empezando los 80, se dio un incremento en lesiones oculares. Y cuando se hizo la investigación, esto fue hecho por OSHA en Estados Unidos, cuando se hizo la investigación, se vio que la mayoría de lesiones ocurrían partículas que ingresaban lateralmente. Entonces se hizo una modificación en los equipos y ahora los lentes tienen que ser lentes esféricos, que también ya la misma pieza de lente de policarbonato me cubra esas áreas para que no ingresen partículas por el área lateral de mis ojos. Otros peligros que tenemos a nivel ocular son las radiaciones. Las radiaciones ultravioleta, la luz visible y la radiación infrarroja. Que dependiendo del peligro que yo tenga, yo debería escoger una protección adecuada para ese tipo de radiaciones. Y tienen que tener mucho cuidado porque muchas veces le dicen a uno, estos lentes son de policarbonato, tienen un 99.99% de filtración de radiación ultravioleta. Tienen que ver el marcado de los lentes. Entonces si dice U6, esa es la máxima protección para filtración de radiación ultravioleta. Pero a veces no lo sabemos o la gente no lo sabe. Entonces se va con ese cuento que ha visto en TV ofertas que antes salían diciendo de los anteojos oscuros. Ahora, cuando una persona está soldando, ¿sí? El soldador tiene un filtro en su máscara, pero en alguna otra edición de este podcast hablábamos precisamente de la radiación que queda después de poner ese punto de soldadura. Correcto. Sí, cuando el soldador está soldando, vamos a tener radiación ultravioleta, infrarroja y luz visible. Cuando él termina de soldar, yo ya aparté la radiación de luz visible y está la infrarroja, que es la que va a generar la quemadura del ojo. Cuando el soldador termina de soldar, inmediatamente levanta la careta y ahí está el punto rojo. Imagínense en eso, por una vez que se exponga no va a ocasionarle una lesión. Pero imagínense un soldador que ha soldado 20 años, que nunca ha tenido una careta autooscurecente y que tiene una careta de lente actínico, el lente normal, que es ese que vemos que nada más es una sombra y levanta cada rato, pues él se va a empezar a tener lesiones a nivel ocular. De hecho, quedan bronceados, quedan quemados. Hay muchos que quedan quemados, que se les a nivel de piel, pues. De piel se van quemando por esa radiación.
Pasamos de los ojos, de nuestro rostro, a nuestros oídos. Sí, esta parte creo que es impresionante, ya que ahí hay una maraña de órganos tan pequeños que podrían ser pues víctima de un gran peligro. ¿Cuáles son estos criterios para seleccionar la protección de nuestros oídos? El criterio general para definir que una área es ruidosa es cuando el ruido que es un sonido molesto, el ruido es un sonido molesto, el ruido es un sonido que me impide a mí comunicarme, que me genera molestia, que me genera estrés, que me genera un montón de incompatibilidades con la vida normal. Mira, hasta enojo. Enojo. Dependiendo el volumen de algo puede enojarnos. Sí, sí. En Costa Rica es de 85 decibeles. Por arriba de 85 decibeles yo ya tengo que implementar un control. En este caso, que son equipos de protección personal, pues están los tapones de espuma, están los tapones de polímeros, están los tapones de silicón y están las orejeras. Entonces, cuando uno habla con los trabajadores, ellos lo que siempre le dicen a uno es que si no me pongo el tapón, no me pongo la orejera, me voy a quedar sordo. Pero no es solo quedarse sordo. Las enfermedades originadas por exposición al ruido van desde molestias en el sistema digestivo hasta en las mujeres puede causar un descontrol del ciclo menstrual y en el hombre impotencia. Y también lo que me decías, estrés, enojo, baja productividad, incomodidad, problemas de comunicación. ¿Qué pasa si yo en una línea tengo un proceso de corte con sierras de metales y la persona que está operando una sierra no oye tal vez no escucha bien una orden o una indicación de alerta, puede ocasionar un accidente. Entonces también cuando estoy seleccionando equipos no puedo caer en la sobreprotección del ruido. ¿Y qué es la sobreprotección del ruido? Darle un equipo de protección auditiva con tal nivel de reducción de ruido que la persona no pueda comunicarse. Entonces también es otra situación de un arte esa selección de los equipos. ¿Qué tipos de daños podríamos prevenir si tenemos una adecuada protección auditiva? La pérdida auditiva en el ser humano se da conforme yo voy envejeciendo. Sí o sí. Sí o sí se va a dar. ¿Qué pasa si además vos te expones al ruido? Pues si te vienen y te hacen una audiometría que me va a dar un resultado que es el audiograma, voy a ver un cambio en el umbral auditivo. Entonces puede ser que en frecuencias bajas no vayas a escuchar bien. Te tengan que subir la voz o te tengan que hablar más lento. Entonces ese es el daño principal que yo puedo evitar utilizando una protección adecuada cuando yo estoy en un entorno laboral ruidoso. Además de las otras enfermedades que te dije, la baja productividad, el estrés, etcétera, etcétera, lo que vimos en la sección anterior. Si nos vamos a la zona respiratoria, la misma pregunta. ¿Cuáles son estos factores para considerar seleccionar un EPP? Nuevamente, y en respiratorio es más complicado porque no hay mucha gente especializada en esto. Entonces, la caracterización del peligro es muy importante. Ver, por ejemplo, muchas veces lo llaman a uno y le decían, necesito un respirador para cloro. Entonces, cuando uno piensa en cloro, ¿qué es lo que primero pensás en cloro? Si te digo cloro, Ronnie. Líquido. Líquido. Pero no el olor. No el olor. Pensaste en líquido, pero el cloro puede estar en una forma sólida, en una forma líquida, en una forma gaseosa. Hay que entender qué va a pasar con ese cloro. Yo lo puedo tener en sólido y lo llegás, lo sacás y lo echás en una cubeta con agua y lo mezclas. Ya lo disolviste, ya cambió su estructura física. De sólido a, ahí voy a tener vapores, el olor. ¿Qué pasa si compras un tanque presurizado con cloro? Entonces ya tengo una molécula de gas cloro. Entonces la caracterización es muy importante. Cuando hablo de contaminantes a nivel respiratorio, tengo los polvos, el polvo común, que ahí hay polvos que pueden generar enfermedades respiratorias como la sílice cristalina, que la enfermedad producida por la sílice es la silicosis. Luego voy a tener los humos metálicos, luego voy a tener las neblinas,
que se producen en procesos de fumigación o de pintura en spray, los humos metálicos pues en fundición, en soldadura, voy a tener los gases y los vapores. Y voy a tener otro peligro que es la deficiencia de oxígeno, pero a nivel ocupacional los que tenemos más presentes son los polvos, los humos metálicos, las neblinas, los gases y los vapores. ¿Peligros biológicos, químicos o incluso de polvo requieren este tipo de protección? Sí, claro. ¿Y de qué va a depender? Como dijo Paracelso, el padre de la toxicología moderna, dijo, la diferencia entre un medicamento y una sustancia tóxica es la dosis. Entonces, en este caso, a nivel respiratorio, es la concentración a la cual yo me estoy exponiendo. Existen límites a nivel internacional que podemos utilizar como referencias para ver cuándo yo realmente necesito protegerme y a qué nivel de protección requiero. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de nuestros países? Que no es muy común, porque la ley no lo exige, de hacer una valoración higiénica de las concentraciones de contaminantes que tengo en mis lugares de trabajo. Entonces uno como asesor siempre se va a analizar la toxicología de la sustancia o por la experiencia que uno tiene. Cuando entras a un lugar y están las personas soldando, vas a ver una cantidad de humos metálicos. Entonces ahí siempre uno va a sugerir, por la naturaleza del proceso, la utilización de equipos de protección respiratoria. En biológicos, COVID, SARS, utiliza respiradores. ¿Por qué? Porque a nivel de biológico no hay un límite de exposición. Te puedes enfermar con una partícula que tenga el virus o con 5 partículas, o sea, no sabemos. Entonces siempre deberías de utilizar un equipo de protección respiratoria, hablando de protección respiratoria, ¿verdad? Vamos a pasar a la protección de manos y brazos. Hace un ratito conversábamos acerca de los guantes, por ejemplo. Correcto. Sí, este sería uno de los principales en EPP. A nivel de EPP, lo principal son los guantes. En guantes, pues hay una gran variedad de guantes que de igual manera tienen que ser seleccionados basados en el peligro al cual se vaya a exponer la persona. Si soy un soldador, pues ¿qué características debería de tener un guante? Que tenga un material adecuado para aislar el calor, para que soporte las chispas que puedan caer del metal fundido. Entonces, ¿cuál sería? Un cuero especializado para ese tipo de peligro. Si voy a trabajar con sustancias químicas, pues debería tener un guante en específico para sustancias químicas, como por ejemplo un guante de nitrilo. Entonces, a nivel de peligros para las manos y los brazos están todo lo que son los cortes, las abrasiones, las sustancias químicas que pueden permear a través de la piel, de los poros de la piel, pueden irse a mi cuerpo. Tengo los peligros mecánicos, tengo los peligros por sustancias químicas, ya lo dije, las temperaturas extremas, etcétera, y los cortes los voy a tener ahí presentes. Es curioso que a los hombres siempre se nos dice que usamos un tipo de champú para la piel, para la barba, para el cabello y si queda para lavar el carro. Yo creo que aquí el tema de guantes también podría ser una analogía interesante porque un guante no puede servir para todo. No, hay guantes con diferentes recubrimientos de poliuretano, de nitrilo, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, y cuando me invitaron a este podcast me gustó mucho porque es el análisis de peligros. El análisis de peligros bien hecho es lo que me va a llevar a tomar decisiones adecuadas para los peligros que tienen nuestros trabajadores día a día. Entonces, es lo mismo en los guantes. Y si pasamos de estas extremidades a nuestras piernas, a nuestros pies, ¿cuáles serían estos peligros, los más comunes que podríamos evidenciar? A nivel de pies, algo muy importante, los resbalones. No había pensado en eso, ¿sabes? Sí, o sea, si tienes un zapato que no tiene una suela adecuada para una sustancia química o para una superficie que, no sé, tiene alguna sustancia química que me disminuye mi coeficiente de rozamiento de la superficie de la suela con el piso, pues me voy a resbalar. Eso es muy importante siempre. A veces no lo pensamos cuando estamos seleccionando zapatos. Otro peligro muy importante son la caída de objetos pesados sobre los pies y que me vayan a romper o quebrar mis dedos. También, y hasta cortar. Hasta cortar los dedos. Pueden cortarte los dedos. Entonces es muy, muy importante esa visión. Luego también la penetración de la suela. Imagínense una construcción donde usted tiene reglas que a veces no limpian o que limpian hasta el final del día y tal vez tiraron unas reglas que tienen clavos.
la penetración, tener suelas antipenetración. Otro aspecto muy importante es la ergonomía de la suela del zapato. Sí, sí, nada hago yo con un zapato que me vaya a proteger, pero no puedo caminar. No puedes caminar, el peso, los materiales, las salpicaduras de sustancias químicas también, que el zapato tenga una repelencia para que no ingrese el químico. Porque imagínate que te caiga un químico corrosivo y entra el zapato, entra tu media y mientras te quitas el zapato, la media ya te quemó. Una quemadura por sustancia química. Pasemos a protección corporal. ¿En qué situaciones, y se lo pregunto a usted, se requiere una protección de nuestro cuerpo, la completa? ¿Y qué características, ahora sí te pregunto a vos, deberíamos de obtener de un equipo especializado? Sí, cuando hablo de protección para el cuerpo, aquí estoy hablando de trajes de cuerpo completo. Cuando yo estoy expuesto a sustancias, a contaminantes biológicos, necesito protección para el cuerpo. Cuando estoy expuesto a contaminantes químicos, necesito protección para mi cuerpo. Acordémonos que hay muchos químicos que traspasan las capas de la piel y llevan el contaminante a mi sangre. Cuando estoy expuesto a sustancias como fibras o polvos, también ocupo una protección. Imagínense ustedes trabajando con fibra de vidrio. No sé si has alguna vez estado expuesto a fibras de vidrio y te cae en el brazo. ¿Qué sucede inmediatamente? Hay una comezón. Empiezas a picar. Claro. Y al final eso, debido a que estás rascándote, te puede generar una dermatitis. Hay muchas sustancias o muchos polvos que por contacto pueden producir dermatitis por contacto. Imagínate vos sudando, que caiga un polvo, cal, por ejemplo, que te caiga en la piel y vos sudando. ¿Qué va a pasar? Se hace una... Te vas a quemar. Una masa. Te vas a quemar. Va a haber una quemadura. Entonces, es muy importante que estos equipos de protección personal, como son los trajes de protección corporal, estén hechos de fibras, por lo general son hechos de fibras de polietileno, polipropileno, que se trabajan como un sándwich, y que esos trajes, mucha gente pregunta, ay, pero es que si me pongo este traje voy a sudar un montón. Mucho calor. Mucho calor, no. La tecnología de hoy en día hace que incluso hay trajes que son respirables, como esta tecnología de la ropa para hacer ejercicio. Dry fit. Dry fit. Es lo mismo. La tecnología ha avanzado mucho. También hay que ver las terminaciones de los puños, hay que ver cómo está cosido, hay que ver las aprobaciones. A nivel de trajes, una de las mejores normativas es la normativa europea, que hay diferentes tipos, como la 14605, que es específicamente para sustancias químicas. Lo voy a leer aquí porque no estoy muy familiarizado. La 13034, que es para salpicaduras, y la 14325, que también es para salpicaduras de sustancias químicas. Entonces siempre es muy importante tener el traje adecuado para el peligro adecuado, para el peligro al cual yo me expongo. Al principio hablábamos sobre, voy caminando, tengo un resbalón y pues me protejo agarrándome de una baranda. Okay, hablemos precisamente de la protección contra caídas. Ok, protección contra caídas a nivel de Estados Unidos es el origen de muertes, el número 2 en muertes en Estados Unidos, luego de los accidentes de tránsito. Entonces, cuando pienso en caídas, ¿qué es lo primero que pensarías vos? Un tropezón y altura, por ejemplo. Perfecto, un tropezón. Sí, por lo general cuando hablas con alguien en este ambiente de la seguridad, siempre piensa en caídas cuando yo subí del nivel 0 a 3 metros, 4 metros, 5 metros. Pero muy poca gente piensa en los tropezones, y en los tropezones también muere mucha gente. Y también cuando hay excavaciones, eso es una caída a un nivel bajo cero. O sea, hago un hueco y caigo en esa fosa. Puedes caer en esa fosa. Puedes caer en esa fosa. A nivel de excavaciones también está ese peligro de las caídas. Entonces, cuando hablo de caídas, principalmente es cuando yo trabajo en alturas. ¿Cuántas veces nos hemos subido nosotros? Y yo lo he hecho. Todos. Yo sé por dónde vas. Y si yo dijera que no, yo no lo hice, seriamente, me subo en un banco en mi casa a cambiar un bombillo. Javier lo decía la vez pasada. Lo hacemos. ¿Por qué? Porque creemos que mi reacción humana es más rápido que la gravedad. Y estamos equivocados. Cuando pensamos en eso, ya estamos en el suelo. Cuando pensamos en eso, ya estamos en el suelo. Decía Javier la vez pasada, una escalera, que si bien es cierto, es un aditamento que nos va a ayudar a alcanzar ese foco, ese bombillo. Correcto. Pero el banco o la silla donde estamos poniendo esa escalera no es parte de ese equipo. Entonces tenés una escalera que no es la adecuada.
porque no está llegando a la altura no está necesaria. llegando a la altura. Claro. Pero ahí es donde nosotros estamos cometiendo un error y le decimos al proveedor, no sirvió la escalera. Sí. La escalera es el problema, Sí. pero nunca dijo que lo puso en una silla. Ajá, correcto. O escaleras en mal estado. Claro. O equipos de protección personal que no se anclan a un, valga la redundancia, a un anclaje adecuado, que resista al menos 5,000 libras en caso de una caída. Estás hablando de un arnés. Estoy hablando del punto de anclaje. Uh-huh. O sea, el arnés es una parte de ese ABC. Uh-huh. Acuérdense que el arnés se tiene que conectar a una línea, ya sea una línea de vida, una eslinga o una retráctil, y eso se conecta a un punto de anclaje. Muchas veces me conecto al punto de anclaje y el punto de anclaje es una pared liviana o un cielo raso liviano. Eso no va a soportar si te caes. Gracias, Roy. De verdad, muy bueno compartir con vos acerca de temas que de verdad te apasionan. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en esta edición número 4 de su podcast Protección 360. Volvemos pronto.